Willkommen, bienvenido, welcome, esto es Plan 9, soy Nahuel Rodríguez y hoy vamos a hablar de una de mis comedias preferidas. Se trata de El Gran Lebowski, la cual es una comedia del año 1998, dirigida por los hermanos Coen, con Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi y Julianne Moore. The Big Lebowski cuenta la historia de Jeffrey Lebowski, un hombre desempleado de mediana edad que es atacado mientras está en su casa por dos personas que le exigen una suma de dinero y le orinan la alfombra. Eso lo motiva a encontrar a la persona que efectivamente buscan. Estos matones se ven equivocados de Lebowski y a partir de ahí surge una investigación. El inicio del Gran Lebowski es bastante interesante porque nos hace pensar que la película es un western. Primero que nada hace un paneo de un terreno que parece semidesértico. Tenemos a un narrador que es Sam Elliott con una voz bastante similar a la de un cowboy. Y después suena una canción que es de Sons of the Pioneers, que nos hace acordar a la canción que hicieron para Más Corazón que Odio de John Ford. Y después bueno, hay una descripción del personaje principal, que es Jeffrey Lebowski, y ahí nos dicen que es un hombre de su época. A mí este concepto me parece interesante para vincularlo con el concepto de flâneur de Baudelaire. Paciente. El paciente es alguien que va caminando, recorriendo su época de una forma más bien pasiva. Nos vamos dando cuenta que The Dude es una figura más bien pasiva, que le van pasando cosas más que haga él cosas. La escena de la presentación efectiva de Lebowski es sencillamente genial porque lo vemos a él con anteojos negros, con un saco largo, una remera y bermudas, vestido casi como de entrecasa, yendo a comprar al supermercado una leche. Y bueno, vemos que paga esa leche que sale 65 centavos de dólares con un cheque y no tiene la menor vergüenza frente a la cara que le hace la cajera con esa muestra de que, esa expresión de que parece un perdedor. Y Lebowski efectivamente es un perdedor, lo llaman varias veces deadbeat, se traduce en español como gorrión, y es una persona que no parece sentirse incómoda con esa categoría. The Dude es una persona bastante simple, no tiene muchos intereses en la vida y tampoco muchas preocupaciones. Sus dos grandes intereses o preocupaciones serían básicamente la alfombra que tiene, que es la que desarrolla la historia, y después jugar al bowling. La presentación de Donnie es bastante simple, lo vemos jugando a los bolos, tirando y haciendo un strike, y lo vemos sonreír. Eso quizás nos muestra el encanto que tiene y la simpleza del personaje. Dijimos que Jeffrey tiene dos intereses, Donnie parece tener uno solo, que es jugar a los bolos y estar con sus amigos. Y bueno, a través de esa misma escena vemos la presentación de Walter. Walter es como una persona bastante contraria a Donnie y a Jeffrey. Es una persona mucho menos calmada. De hecho, en la primera vez que lo vemos está discutiendo con Jeffrey y vincula todas las cosas que le pasan a Jeffrey y le pasan a él con la guerra de Vietnam. La simpleza del inicio de la historia del Gran Lebowski es sencillamente genial, porque empieza con un error. Van a buscar a The Dude, dos matones por así decirlo, porque se lo confunden con un millonario que tiene exactamente el mismo nombre que él. Y eso desarrolla un conjunto de intrigas bastante atractivas. Y bueno, también me hace acordar un poco a Brasil, donde van a buscar a una persona por un error tipográfico. Estaba pensando qué es lo que hace al Gran Lebowski una gran película. Por supuesto yo no creo tener una respuesta muy definitiva porque bueno, probablemente el que lo sepa o los que lo sepan son Joel y Ethan Coen, pero bueno, a mí me parece que es su estilo absurdo, su humor absurdo que proviene de conversaciones donde las respuestas no tienen nada que ver con lo que la otra persona está diciendo. Hay una escena donde se confunde a Lenin con Lennon y hay otra escena que es muy cómica donde el Gran Lebowski está hablando con The Dude y le pregunta qué es lo que hace a un hombre. ¿Es la capacidad de hacer lo correcto sin importar las consecuencias? Y The Dude le responde sí, eso y un par de pelotas. Entonces es ese humor despreocupado, es esa capacidad de no tomarse en serio preguntas filosóficas. Igual es interesante aclarar que el Gran Lebowski parece una persona con una cierta moral, con ciertos códigos que no rompería, pero después nos terminamos dando cuenta que es un hipócrita. Por supuesto que el tono y el humor del Gran Lebowski no es lo único que la convierte en una gran película. Otra cosa que destaca casi al instante es el soundtrack, que es increíble. Tiene cosas de Santana, de Creedence, incluso alterna con Mozart, por ejemplo. Y después, por supuesto que tiene una gran fotografía a cargo de Roger Deakins, y también hay que destacar la
actuación de Jeff Bridges, ¿no? La cual probablemente sea irreemplazable. Yo no podría ver a otro actor haciendo de The Dude. Esa capacidad para la despreocupación que tiene es magnífica. La escena donde Walter y The Dude entregan la carnada para los secuestradores es bastante interesante también, porque parece convertirse la escena en una batalla de Vietnam. Ponen un tema de Creedence que es Run Through the Jungle, que fue utilizada para películas sobre la guerra de Vietnam, y Walter dice: vamos a tomar esta colina, que es una expresión que se usaba en Vietnam. Ya metiéndonos en algunas sutilezas de El Gran Lebowski, cuando Lebowski es drogado por Jackie Trihorn, tiene una especie de sueño alucinatorio donde se incluye el arte que Lebowski vio tanto en la casa del Gran Lebowski como en la casa de la hija de Maud. Por ejemplo, vemos a los nihilistas con una tijera. Previamente los nihilistas le habían dicho que le iban a cortar su miembro, pero bueno, esa tijera es uno de los cuadros que está en la casa de Maud. Y después vemos a Maud vestida como una especie de vikinga. Hay una especie de estatua de vikinga en la casa del Gran Lebowski. Y después, bueno, tiene como los intertítulos y la música de una película pornográfica. Y eso se vincula a la película que hizo Bunny con Carl Hungus. Quizás una de las cosas más llamativas de El Gran Lebowski es la escena que sucede casi a la hora de película, donde empieza a sonar la canción que sonó al principio de Sons of the Pioneers y The Dude se encuentra con el narrador de la historia en persona, cosa que no he visto en muchas otras películas, y empiezan a comentar sobre su vida, digamos, tiene una conversación casual. Siendo quizás demasiado perfeccionista, hay un pequeño declive o una meseta en la película cuando The Dude, Walter y Donnie van a ver el espectáculo del casero de Dude, y después lo que sería el interrogatorio del hijo de Arthur Digby Sellers. Es interesante que el actor que hace del nene es un comediante famoso ahora, que es Andy Milonakis. Tenía un show en MTV que yo he visto una vez y me había parecido cómico. Ahora probablemente si lo vea no me causa nada de gracia, pero bueno, el interrogatorio no me hace mucha gracia y me genera cierta incomodidad. Esto quizás, bueno, ya sea porque vi varias veces la película, pero bueno, me parece extraña esa escena, quizás por el hecho de que están interrogando a un menor. Tampoco veo como mucha química en la escena. Sí, es bastante cómico ver a Walter destrozar un auto ajeno. Sí, hay algo interesante en la escena del baile del casero de Lebowski, y es el hecho de que pasan Mussorgsky, ¿no? Y eso, bueno, muestra la capacidad de alternar de la película entre música clásica y rock. Un poquito más adelante escuchamos un tema de Santana. Creo que esa alternancia también se puede ver un poquito más adelante en la forma en que está filmada la mujer en topless, que la tiran para arriba con una sábana. Me parece que tiene un nivel de elegancia, un uso del oscuro y de la luz que contrastan perfectamente, haciendo la fotografía quizás tonal baja, que está muy bien y bueno, nos hace recordar como un cine quizás más de arte. Y eso en cierta medida son los hermanos Coen, ¿no? Han sido entrevistados por Roger Dickens en su podcast y él les preguntó, en realidad entrevistó a Joel, le preguntó qué era lo que veían cuando crecían, y bueno, dijeron que esto, que tenían una alternancia entre películas europeas y películas yankees. Y bueno, eso se puede ver a través del Gran Lebowski. Es una comedia, pero es una comedia con sutilezas. También se puede decir que es una comedia que alterna géneros, ¿no? Es una comedia que alterna con un thriller y también con el western. El western más de forma que de contenido, digamos, ¿no? La presentación de Jackie Trihorn lo hace parecer como una especie de cowboy, ¿no? O sea, por la música, por la elegancia con que viste, cómo habla. También interesante, bueno, la reflexión que hace Jackie Trihorn sobre cómo cambia la industria de la pornografía a través de filmaciones amateurs, ¿no? Y cómo murió la era dorada del porno. Destacando una cosita más de Jeff Bridges, hay que decir que su escena de baile es genial. Me parece que está muy pero muy bien bailando. Y después, bueno, la escena de esta musical es muy lisérgica. Vemos a Saddam Hussein dándole zapatos de bowling a The Dude, y también nos muestra la capacidad que tienen los hermanos Coen para dirigir escenas musicales. Tiene una estética muy de
musicales de los años 30. Hay unas chicas que solamente vemos las piernas y bueno, se parecen bastante a las Follies o a las chicas de coro que salían en las películas de Busby Berkeley. Siendo un poco más precisos, en realidad se ven las caras de las bailarinas, pero bueno, lo que queda en la mente son las piernas cuando Lebowski es tirado hacia los pinos de bowling. La maestría de los hermanos Coen dirigiendo números musicales se puede ver claramente en Ave César. Lo brillante de Gran Lebowski es que es una película sobre la nada. No vemos una transformación en el personaje de Jeffrey a través de la película. Prácticamente termina como empezó, algo que no caracteriza a las comedias, digamos. Las comedias generalmente hay una transformación del personaje principal que pasa de ser fracasado a un ganador. El secuestro se resuelve prácticamente solo. La persona que le encarga a Lebowski buscar a su esposa no le importaba realmente que estuviera secuestrada, sino en realidad de hecho le beneficiaba eso. Aunque sí hay un pequeño cambio en la vida de Lebowski, y es la muerte de su amigo Donnie. Y eso, bueno, para mí tiene que ver con ese nihilismo. Es la idea de que la vida nos conduce a la muerte, nos conduce hacia la nada. Y eso termina quedando, digamos, ¿no? La tristeza de la muerte, que se expresa en Walter. El narrador mismo de la historia parece consciente de que no tiene mucho sentido la historia, y por eso él intenta darle uno propio, algo característico del nihilismo, ¿no? Desde que la vida no tiene sentido, pero sí puede tener un sentido que le damos. Entonces el narrador se termina quedando con lo que sería lo positivo de la historia para él, que es que Lebowski va a tener un hijo del cual no se va a hacer cargo por pedido mismo de la madre. Eso también es interesante, ¿no? Porque no parece afectarle mucho esa cuestión. No parece afectarle el hecho de que haya sido usado para tener sexo y dar el material genético para un hijo, y tampoco le importa la idea de la paternidad a Lebowski. Espero que les haya gustado esta reflexión o análisis sobre Gran Lebowski. Es una película que vi varias veces, supongo que entre 5 u 8 veces, y si ya la vieron, espero que aporte algo a esta reflexión, y si no la vieron, que los invite a verla. Yo sinceramente creía que no tenía la capacidad para poder analizarla, que no podía sacar muchas cosas, pero pude encontrar ciertos elementos para pensarla. Ese análisis es ayudado por el hecho de tener fresca la filmografía de los hermanos Coen. Si no han visto nada de los hermanos Coen, yo recomiendo particularmente Sin lugar para los débiles, recomiendo Fargo, que tiene algunos puntos en común con el Gran Lebowski, y también recomiendo Ave César. Pueden encontrar una película de los hermanos Coen, otra película de los hermanos Coen en Netflix. El Gran Lebowski está en Netflix, ¿no? Pueden encontrar La balada de Buster Scruggs, la cual es una antología sobre el viejo oeste que mezcla distintos géneros, la comedia entre otros. Quedan más cosas para analizar de Gran Lebowski, ¿no? No analicé algunos personajes bastante interesantes como Jesús o Brandt, hasta quizás el compinche de Jesús, que me parece bastante cómico a pesar de que no tenga ningún diálogo. Bueno, pero esto fue todo por hoy. Recuerden seguir a la página de Instagram del podcast, que es @plan9podcast. Soy Nahuel Rodríguez y les deseo buenas noches y buena suerte.